La batalla de Francia, segunda parte. El 9 de mayo de 1940, las fuerzas de la Wehrmacht hacían los preparativos en todas las fronteras del oeste de Alemania para ponerse en marcha. La insistencia de Hitler en actuar con rapidez y en secreto fue seguida al pie de la letra. Incluso no se informó de la ofensiva a los comandantes de primera línea hasta el último momento. En la madrugada del 10 de mayo, las tripulaciones de la Luftwaffe fueron despertadas con la orden de estar listas para entrar en acción en 15 minutos. Antes del amanecer, todos los aviones disponibles de la Luftwaffe estaban en el aire. Mientras tanto, largas columnas de Panzers abandonaban los cuarteles en dirección a las rutas que conducían a Francia y a los Países Bajos. A primera hora de la mañana, los cielos de Bélgica y Holanda retumbaron con el estruendo de los aviones de la Luftwaffe. Oleadas y oleadas de cazas, bombarderos y aviones de transporte sobrevolaron las fronteras. Después de 8 meses de paz agitada, la guerra llegaba por fin al oeste. Mientras preparaba el lanzamiento de la gran ofensiva, Adolf Hitler abandonó Berlín acompañado de su séquito en un tren personal. A pesar de que algunos generales seguían viendo la campaña con cautela, su seguridad era total. Hitler estaba convencido de que los franceses eran demasiado aficionados a la vida fácil y carecían del espíritu de lucha. Declaró que utilizando todos los medios a su alcance, Alemania podría asestar un golpe decisivo al enemigo. Las fuerzas alemanas desplegadas en el frente occidental se dividieron en 3 grupos de ejército. Al norte estaba el grupo B del ejército, mandado por el general de 55 años Fedor von Bock. Bock era un héroe de la Primera Guerra Mundial que procedía de una rancia familia de militares. Sus fuerzas eran el 18º ejército situado enfrente de Holanda y el 6º ejército situado frente al norte de Bélgica. El grupo B del ejército contaba con un total de 29 divisiones, 3 de las cuales eran blindadas y 2 motorizadas. Entre estas formaciones había 4.500 paracaidistas y una división de infantería ligera aerotransportada. Estas unidades tendrían un papel clave en la futura ofensiva. Extendiéndose desde Lieja a Luxemburgo se encontraba el Grupo A del ejército a las órdenes del general Karl von Rundstedt, uno de los comandantes de mente más flexible y con más recursos de la Wehrmacht. General desde 1927, Rundstedt gozaba de un profundo respeto en el ejército. Tenía bajo su mando el 4º ejército, el 12º ejército y el 16º ejército. En total, el Grupo A del ejército reunía 35 divisiones de infantería. Sin embargo, sus unidades claves eran las 7 divisiones blindadas y las 3 motorizadas que formarían la avanzadilla del ataque. Casi todos los Panzers pesados de Alemania habían sido asignados a esta colosal falange blindada. El grupo C del ejército estaba desplegado en el sur, delante de la línea Maginot, mandado por el coronel general Ritter von Leb. Aunque se retiró del ejército en 1938, fue llamado de nuevo con el estallido de la guerra. Las formaciones del Grupo C del ejército provenían del 7º ejército, situado en la orilla este del Rin, y del 1er ejército estacionado en Lorraine. Sus efectivos contaban con 19 divisiones de infantería. Además de las fuerzas terrestres, Alemania contaba con la formidable fuerza de ataque de la Luftwaffe de Hermann Göring.
Destacado hasta la aviación en la Primera Guerra Mundial, Goering había ascendido hasta ser el nazi con más alta graduación después del propio Hitler. La Luftwaffe había destinado más de 3.000 aviones para la ofensiva. Los grupos A y B del ejército eran apoyados cada uno por una flota aérea autónoma compuesta de cazas, bombarderos y aviones de reconocimiento. Los Stuka, aviones de bombardeo en picado que proporcionarían artillería de apoyo cercano a los blindados, permanecieron bajo el poder centralizado de Goering. Los alemanes contaban con unas fuerzas de reserva compuestas por 42 divisiones, 2 de las cuales eran motorizadas. Estas reservas estaban bajo el control directo del comandante en jefe, general Walter von Breuchitsch. El comandante supremo de los aliados, el general Maurice Gamelin, tenía su cuartel general en el castillo de Vincennes, en los alrededores de París. Gamelin había elegido Vincennes para poder estar cerca de sus maestros políticos, pero se encontraba a casi 160 kilómetros del frente. Ni siquiera contaba con un centro de radiocomunicaciones. Desde su distante Torre de Marfil, Gamelin supervisaba las fuerzas aliadas preparadas para recibir el violento ataque alemán. En el extremo izquierdo, desplegado desde el Mar del Norte a Belle-Île, se encontraba el 7º ejército bajo las órdenes del general Henri Giraud. Con 60 años, Giraud era considerado como uno de los generales más capaces de Francia. Su ejército lo formaban 7 divisiones de élite, incluidas 2 de infantería motorizada y una división mecanizada ligera. A continuación estaban las fuerzas expedicionarias británicas bajo el mando de Lord John Gord. Aunque subordinado de Gamelin, Gord tenía el derecho de apelar a su gobierno antes de obedecer cualquier orden que pusiera en peligro a sus fuerzas. La posición de las fuerzas expedicionarias británicas se extendía desde Belle-Île a Molde. Incluía 9 divisiones de infantería y una brigada de tanques, además de unidades de apoyo. Desde Molde hasta el extremo occidental de la línea Maginot se encontraba el Grupo 1 del ejército bajo el mando del general Billot. Billot había recibido también la responsabilidad de establecer el enlace con las fuerzas belgas. El Grupo 1 del ejército estaba formado por el primer ejército, el 9º ejército y el 2º ejército. Estas formaciones constaban de un total de 21 divisiones, incluidas 14 de infantería, 3 de infantería motorizada y 6 divisiones motorizadas ligeras. El Grupo 2 del ejército defendía la línea Maginot a las órdenes del general Pretelat. Pretelat tenía bajo su mando 4 ejércitos con un total de más de 44 divisiones, una de las cuales era británica. Las fuerzas de reserva francesas consistían en 22 divisiones, incluidas 3 divisiones blindadas y 2 divisiones de infantería motorizadas. De este total, 7 divisiones, incluidas 2 blindadas, estaban destinadas al Grupo 1 del ejército. Otras 5 divisiones de infantería tenían la misión de impedir un posible ataque alemán a través de Suiza. Los aviones de las fuerzas aéreas francesas fueron desplegados en las llamadas zonas de operaciones aéreas, correspondientes a las fronteras de los diferentes grupos del ejército. La aviación francesa contaba con 1.200 aviones, incluidos los bombarderos, los cazas y los aviones de reconocimiento, y eran reforzados con 350 aviones de la RAF. Al norte, el ejército holandés reunió 8 divisiones con 2 más en la reserva y el ejército belga agrupó 18 divisiones con 4 más en la reserva. El 10 de mayo, a la salida del sol, oleadas de bombarderos de la Luftwaffe dejaron caer sus bombas sobre las carreteras, los ferrocarriles y los aeródromos de Holanda, Bélgica y Francia.
Mientras las defensas fronterizas holandesas eran atacadas al este, miles de paracaidistas alemanes y tropas aerotransportadas cayeron sobre las ciudades clave de Rotterdam y La Haya. Estas tropas cogieron por sorpresa a los defensores holandeses y consiguieron capturar y conservar los puentes vitales sobre el Rin hasta que llegaran las fuerzas móviles de tierra. Constituyó el primer gran intento en la historia de conquistar un país desde el aire y el éxito de la operación aérea fue decisivo para el resultado de toda la invasión. Para disfrazar el pequeño número de tropas paracaidistas, los alemanes utilizaron la treta de lanzar muñecos en paracaídas en diferentes puntos, creando efectivamente la impresión de un ejército mucho mayor. El truco ayudó también a crear pánico y confusión entre las fuerzas defensivas. El ataque contra Bélgica fue encabezado también por los paracaidistas cuyos objetivos fueron los dos puentes principales sobre el canal Albert y la fortaleza clave de Even-Emael. La fortaleza era el eje de la principal línea de defensa de Bélgica y dominaba el canal Albert, las vías principales de conducción al oeste y los puentes altos que cruzaban el canal, de vital importancia. Construido entre 1932 y 1936, era considerado el fuerte más invulnerable del mundo. Con unas medidas de 819 por 637 metros, sus fortificaciones formaban un apretado complejo de instalaciones de infantería y artillería que se apoyaban mutuamente. Todos los fuertes compuestos de observación, reflectores y ametralladoras se comunicaban entre sí a través de una red de túneles. El único acceso a la red era a través del fuerte 17. La fortaleza disponía también de torretas con cañones gemelos giratorios, cañones retráctiles y armas de fuego rápidas. Contaba además con ametralladoras antiaéreas y posiciones falsas. En el lado nordeste, una empinada pared caía en picado hasta el canal Albert, proporcionando completa seguridad. En el lado noroeste, el canal del río Jecker protegía la fortificación. Para mayor seguridad se construyó una trinchera en la pendiente, equipada con ametralladoras, cañones antitanques y reflectores. Trincheras equipadas de manera similar miraban hacia el oeste y el sur, y aquí había también paredes de 4 metros de altura. Los aliados contaban con que Even-Emael resistiría por lo menos 5 días, lo que daría a sus tropas tiempo para situarse en posición sobre la línea Dill. La misión de capturar Even-Emael fue confiada a una pequeña unidad de 78 ingenieros paracaidistas muy bien entrenados. La clave del ataque consistía en el uso de planeadores que transportaron a las tropas a su objetivo en absoluto silencio. El único ataque para el que Even-Emael no estaba protegido era desde el aire. Cuando los planeadores aterrizaron en el tejado con las primeras luces del amanecer, los soldados alemanes tomaron por sorpresa la fortaleza. En 10 minutos, los alemanes se apoderaron de 9 instalaciones. A continuación volaron las casamatas y las cúpulas de todas las armas con unas nuevas cargas explosivas huecas de gran intensidad. Finalmente, cogieron prisioneros a los 1.200 hombres de la guarnición durante 24 horas hasta que llegaron las tropas avanzadas del Sexto Ejército. En la captura de Even-Emael murieron 6 alemanes y 15 resultaron heridos. Fue un éxito formidable de Alemania. Después Hitler, personalmente, condecoraría a todos los ingenieros que tomaron parte en la operación. Una hora y media después del comienzo de la ofensiva alemana en el norte,
el comandante francés General Gamelin ordenó la ejecución del Plan Dille. Las unidades del grupo del primer ejército aliado atravesaron la frontera belga y avanzaron hacia las posiciones a lo largo del río Dille que les habían asignado. Aquí planeaban detener el avance de los alemanes. Gamelin se sentía tranquilo y confiado, satisfecho de que los alemanes atacaran justo donde él había imaginado que lo harían. A la izquierda de los aliados, el séptimo ejército francés avanzaba a toda velocidad hacia el norte para unirse a los holandeses según el plan de Gamelin, conocido como la variante Breda. Al día siguiente, antes del mediodía, llegó a Tilburg y se encontró con que su avance había sido cortado por la 9ª División Panzer. Los holandeses ya habían sido obligados a retirarse hacia el norte. La variante Breda de Gamelin no había conseguido el resultado previsto y Giraud no tenía otra opción que la de retroceder hacia Antwerp. Avanzando por el río Dille, otras unidades aliadas se horrorizaron al descubrir que las defensas estaban inacabadas. Lo peor de todo fue que la rápida caída de Eben-Emael había obligado ya a los belgas a iniciar el retroceso hacia Dille, mucho antes de que las unidades aliadas alcanzaran su posición. A medida que la campaña se desplazaba a los Países Bajos, al sur, las grandes formaciones de blindados del Grupo A del ejército avanzaban hacia las Ardenas. Se organizaron en 3 grandes bloques compactos con divisiones blindadas en los 2 primeros y la infantería motorizada en el tercero. Juntos, sus columnas cubrían una extensión de 161 kilómetros. En el aire, un gigantesco paraguas de cazas de la Luftwaffe los protegían de un posible ataque aéreo de los aliados. Pero el ataque no llegó a producirse porque los aliados tenían los ojos puestos en Bélgica. 2 días después, las avanzadillas motorizadas del Grupo A del ejército salieron de las Ardenas. Surgiendo al otro lado de la frontera francesa, llegaron a las orillas del río Mosa la tarde del 12 de mayo. Las fuerzas alemanas en este sector constaban de un total de 3 divisiones Panzer y con el elitista Großdeutschland, un regimiento de infantería motorizado. Se les prometió un contundente apoyo aéreo para su inminente intento de cruzar el río. Enfrente de ellos había 10 divisiones de infantería francesas pertenecientes al 2º y al 9º ejércitos. Carecían lamentablemente de suficiente artillería antitanques y antiaérea, y 6 de las divisiones consistían en reservistas, muchos de los cuales tenían más de 40 años. Cruzar con éxito el río Mosa era vital para la invasión alemana. Solo entonces los Panzers podrían abrirse en abanico y operar en terreno favorable. Cuando los alemanes lanzaron su ataque, el principal esfuerzo se hizo al oeste de Sedan. En la tarde del día 13, 12 escuadrones de Stukas atacaron, obligando a los artilleros franceses del lado más lejano del río a retroceder hasta sus trincheras. A las 16 horas, destacamentos de infantería Panzer, calzados con botas de goma, comenzaron a cruzar el río. Estas unidades consiguieron asentarse en la otra orilla. Antes de medianoche, los alemanes habían introducido una cuña de 10 kilómetros dentro de las defensas francesas y construido otro puente que los Panzers habían comenzado a cruzar. El 14 de mayo los aliados intentaron atacar desde el aire las cabezas de puente alemanas, pero como en Bélgica, las unidades de fuego antiaéreo las rechazaron, causando muchas bajas. En realidad, en este combate la RAF sufrió el mayor número de pérdidas nunca alcanzado en una única operación, quedándose sin 40 de sus 71 aviones.
Esa misma tarde, 3 divisiones Panzer, la primera, la segunda y la 10ª, habían cruzado el río y rechazado un contraataque francés. A su mando estaba el general Heinz Guderian. Con 52 años, Guderian era uno de los pioneros de la táctica de la guerra relámpago y su más notable exponente. Aunque el alto estado alemán desconfiaba de las revolucionarias teorías de Guderian, a Hitler por el contrario le atraían y autorizó la formación de las divisiones Panzer. Al mando de un cuerpo blindado durante la invasión de Polonia, Guderian había tenido un papel clave en la victoria alemana. Sus tanques penetraron a gran velocidad en las líneas enemigas, tanto que su comandante se ganó el apodo de Heinz el Rápido. A pesar de su éxito, el alto mando seguía incómodo con los métodos de Guderian de adentrarse en territorio enemigo sin el apoyo de la infantería. Por lo tanto, cuando finalizaron los preparativos para la gran ofensiva, le pusieron bajo las órdenes de un comandante más conservador como era Paul Ludwig von Kleist. Una vez que los tanques cruzaron sin peligro el Mosa, Guderian podía escoger entre varias opciones. Podía esperar a la infantería que se encontraba todavía a 36 horas de Sedan y reunirse con ella. Podía dirigirse hacia París o dar la vuelta para tomar las defensas. El canal de las Ardenas formaba el eje entre el segundo y el noveno ejércitos franceses, y si Guderian conseguía romper esa línea, dividiría a los ejércitos aliados y atacaría el flanco y la retaguardia de las fuerzas que avanzaban hacia Bélgica. El principal peligro era que girar hacia el oeste expondría su flanco izquierdo, por lo que ordenó quedarse a la 10ª División Panzer y al regimiento Großdeutschland para impedir un contraataque aliado. La mañana del día 14, los franceses, reaccionando al avance alemán en Sedan, ordenaron a la favorita 3ª División blindada que atacara las cabezas de puerto de Sedan. Sin embargo, no consiguió llegar a las líneas de salida hasta últimas horas de la tarde y se encontró también sin el apoyo de la infantería y de la artillería. El comandante local, el general Hunziger del segundo ejército, suspendió el ataque y ordenó a los tanques de la división que se dispersaran entre las unidades de infantería, desarmando la única fuerza aliada que tenía una posibilidad de frenar a los Panzer. Hunziger decidió también retirar su flanco izquierdo para impedir el empuje alemán hacia el este de Francia. Esto amplió la brecha de Sedan de 8 a 24 kilómetros. Más arriba del río Mosa, los panzers alemanes habían cruzado también en Monthermé y Dinant y destruido a cañonazos las unidades del noveno ejército. El Dinant lo había cruzado la 7ª División Panzer bajo el mando del general de 48 años, Erwin Rommel. El 15 de mayo, antes del anochecer, los panzers de Guderian habían atravesado el canal de las Ardenas y las carreteras que conducían al oeste estaban abiertas. Sin embargo, esa misma noche, Kleist, preocupado por el excesivo despliegue de las fuerzas de Guderian, le dio orden de detenerse y confinar sus tropas en la cabeza de puente ya ganado. Guderian discutió enérgicamente la orden y recibió permiso para continuar el avance durante 24 horas para ampliar la cabeza de puente. Con su acostumbrada osadía, Guderian aprovechó el permiso al máximo, avanzando 80 kilómetros hasta llegar al río Oise. A su derecha, Rommel avanzó también 80 kilómetros capturando 10.000 prisioneros y 100 tanques, con pérdidas solo de 35 muertos y 59 heridos. Al anochecer del día 16, Guderian volvió a recibir la orden de detenerse. Ni Hitler ni su alto mando podían creer lo fácilmente que habían vencido a los franceses. Todavía sentían miedo de un fuerte contraataque contra el vulnerable flanco izquierdo y Hitler insistió en que Guderian esperara la llegada de un cuerpo de infantería y pudiera formar un escudo para proteger el flanco.
Mientras los Panzers de Guderian penetraban en las defensas francesas hacia el sur, en el norte los alemanes ganaban también el dominio. El 12 y el 13 de mayo tuvo lugar la mayor batalla de tanques de la guerra. En Verdun, 2 divisiones mecanizadas ligeras del primer ejército francés entraron en contacto con poderosos elementos de la tercera y cuarta divisiones Panzers, eficazmente apoyadas por los Stuka, aviones de bombardeo en picado. El primer día a los tanques franceses les fue bien, demostrando que en una lucha 1 a 1 podían compararse con los lisonjeados Panzers. Los Sommia en concreto podían soportar por lo general más de un impacto, excepto si este venía del cañón del tanque alemán más pesado. Sin embargo, a medida que la batalla progresaba, las tácticas superiores de los Panzers demostraron su supremacía sobre los tanques franceses, y el 13 al anochecer, los tanques franceses se retiraron. Esa misma noche, los tanques de la 9ª División Panzer llegaron a los alrededores de Rotterdam. A pesar de una valerosa resistencia, los holandeses perdieron sus posiciones. Al día siguiente, después de que Rotterdam fuera ferozmente bombardeada por la Luftwaffe, Holanda capituló. El avance alemán en el Mosa desbarató por completo toda la estrategia de Gamelin. Dándose cuenta del alcance de la catástrofe, el 15 a primera hora, el primer ministro francés, Paul Reynaud, llamó por teléfono a Winston Churchill y le dijo: «Hemos perdido la batalla». Churchill insistió en que los Panzers que avanzaban tendrían que detenerse pronto para abastecerse, punto en el cual podrían ser atacados y aislados. La gran velocidad del avance alemán dejó desconcertados a Gamelin y a sus comandantes. Mientras intentaban idear contraataques efectivos, seguían pensando en el ritmo de la infantería y no en el ritmo de los Panzers, por lo que reaccionaban constantemente demasiado lentos a la cambiante situación. Una vez más diseñaron una línea de alto donde pudieran mantener a raya el avance alemán, pero se encontraron con que los alemanes ya habían pasado esa línea. El 15 de mayo a primera hora el general Giraud recibió la orden de abandonar el 7º ejército y mandar lo que quedaba del muy maltratado 9º ejército. Esa noche, tarde, al darse cuenta Gamelin de que la brecha en Sedan era irreparable, ordenó a todo el frente aliado en Bélgica que se retirara a la línea del río Schelde. La falta de coordinación fue la culpable de que las fuerzas expedicionarias francesas y las tropas belgas no recibieran la orden hasta el día siguiente. El 16 de mayo, Paul Reynaud dio los pasos necesarios para reemplazar a Gamelin y llamó al general Maxime Weygand de Siria para tomar el mando. Weygand tenía 73 años y había abandonado su retiro y vuelto al servicio activo el año anterior. No llegó a Francia hasta el 19 de mayo, causando más retraso en los intentos aliados de idear contramedidas efectivas. En cualquier caso, las ideas de Weygand eran tan anticuadas como las de Gamelin, y su entrada en el mando no supuso ningún cambio significativo en las tácticas aliadas. Después del fracaso francés en Sedan, el gabinete de guerra británico decidió no enviar más cazas de la RAF al otro lado del canal. El 17 de mayo, la Marina Real recibió la petición informal de concebir planes para la posible evacuación de las fuerzas expedicionarias británicas en Francia. En
En el sur, el 17 de mayo, la 4ª Brigada Blindada del coronel de Gaulle lanzó un contraataque contra el corredor Panzer que fue rápidamente rechazado. El 18 de mayo, Guderian alcanzó Peronne, mientras al norte Rommel ocupaba Cambrai. Esa misma noche, cuando el general Giraud llegó a su nuevo cuartel general, descubrió que el 41 Cuerpo de Panzers había llegado allí antes que él. El día siguiente, a primeras horas de la mañana, fue capturado por un tanque patrulla alemán. Ese día, más tarde, la 4ª Brigada Blindada de Gaulle realizó otro ataque contra el flanco de Guderian, pero los Panzers, bien apoyados por los Stukas, volvieron a derrotarle. En el norte, el 17 de mayo, el 6º Ejército alemán ocupó Louvain y Bruselas. Mientras las tropas de los aliados se retiraban hacia el oeste por Bélgica, comenzaron a amenazar el flanco derecho del avance alemán. En las primeras horas del 20 de mayo, Rommel ocupó puntos estratégicos cerca de Arras, donde sería atacado por las fuerzas expedicionarias británicas. Se suponía que la ofensiva, lanzada el 21 de mayo, sería llevada a cabo por 2 divisiones francesas y 8 divisiones británicas. Sin embargo, los franceses no estuvieron preparados en el tiempo planeado, por lo que los británicos tuvieron que atacar en solitario con solo 2 batallones de infantería y 74 tanques. No obstante, consiguieron tomar por sorpresa a las unidades de Rommel, obligándole a retroceder 16 kilómetros y destruyendo un buen número de Panzers. La artillería alemana poco pudo hacer contra los Matildas pesadamente blindados, y llevado por la desesperación, Rommel formó una línea de fuego constituida en su mayoría por Flaks 88. Disparando a alza de ranura, los tanques alemanes contuvieron finalmente el avance británico. Una batería 88 sola destruyó 9 tanques británicos. Esa tarde, posteriores ataques de los Stukas obligaron a los británicos a retirarse. Mientras las fuerzas expedicionarias británicas preparaban el ataque a Arras, al general Weygand le sorprendió la noticia de que los Panzers de Guderian habían alcanzado la costa del canal la noche anterior. Los ejércitos aliados en el norte se hallaban ahora completamente aislados. Después de muchos debates, se decidió que los aliados retrocedieran a un nuevo frente marcado por Valenciennes, el río Scott, la vieja posición fronteriza de Molt-Alvin y el río Lys. Se planeó también una fuerte ofensiva que incluyera sendos ataques al norte y al sur. El general Villot murió en un accidente de coche en el camino de vuelta a su cuartel general, por lo que su sucesor no recibió las órdenes necesarias hasta el día siguiente. El primer ejército francés iba, por lo tanto, retrasado. Mientras los aliados efectuaban la retirada a sus nuevas posiciones, su avance se vio obstaculizado por un tropel de refugiados huyendo del avance de los alemanes y de los continuos bombardeos de la Luftwaffe. El 22 de mayo, Breuchitsch ordenó al Grupo A del ejército que girara a la derecha. Tenía que dirigirse a la línea que cruzaba Armantier, Ypres y Ostend, inutilizando los puertos del canal a medida que avanzaban. El Grupo B del ejército tenía que situar su flanco izquierdo mirando al norte, endureciendo así las paredes de la trampa. Ese mismo día, la segunda división Panzer llegó a Boulogne, y el 23 de mayo, la 10ª división Panzer sitió Calais. Mientras la lucha continuaba en los dos puertos, antes del 24 de mayo la primera división Panzer había alcanzado la línea del canal A apenas 16 kilómetros de Dunkerque.
En ese momento, los alemanes se encontraban más cerca de Dunkerque que la mayoría de las formaciones británicas, y entre ellos y su objetivo se interponía solo un batallón de las fuerzas expedicionarias británicas. La victoria total estaba al alcance de los alemanes. Sin embargo, mientras se preparaban para asestar el golpe de gracia, les sorprendió recibir órdenes de detenerse. La orden de detenerse la dio el general von Rundstedt la noche del 23, a pesar de los deseos de Breughitz por avanzar. Rundstedt quería hacer una pausa para poder reagrupar sus fuerzas. Había perdido la mitad de sus blindados en su paso por Francia, aunque la mayoría de las pérdidas se debían al desgaste y no a la acción enemiga. Hitler no solo aprobó su decisión de detener los blindados, sino que también dio la orden de que el alto fuera permanente. A medida que los Panzers se adentraban en Francia, Hitler estaba más nervioso e irritable. Temía que en cualquier momento un contraataque aliado les frenara, poniendo en peligro su inminente victoria. Asustado de su propio éxito, prefirió poner freno a sus columnas de la avanzadilla en lugar de correr riesgos. Es posible que Hitler quisiera evitar la destrucción de las fuerzas expedicionarias británicas. Mientras visitaba a Rundstedt, Hitler dejó perplejos a sus generales con sus comentarios admirativos del Imperio británico. Afirmó que todo lo que deseaba de Gran Bretaña era su reconocimiento de la supremacía continental de Alemania. Una vez que Francia fuera derrotada, Hitler pensaba que podría firmar la paz con Gran Bretaña. Hitler creía que la paz sería más fácil de alcanzar si no atacaba al ejército británico. Nadie dudaba de la enorme influencia con que contaba Hermann Göring. Göring estaba deseoso de que la gloria de la victoria final fuera para la Luftwaffe. Según él, la Luftwaffe era mucho más leal al partido nazi que el ejército y, por lo tanto, se merecía el honor del triunfo final. El comandante de la Luftwaffe aseguró a Hitler que sus fuerzas solas podían acabar con Dunkerque. Los argumentos de Göring dieron a Hitler la justificación final que buscaba para detener a los Panzers. Desde el 20 de mayo se había empezado a reunir una enorme flotilla de barcos de todos los tamaños a lo largo de la costa inglesa del canal, en caso de que hubiera que evacuar a las fuerzas expedicionarias británicas. Su número aumentaría más tarde con miles de embarcaciones pequeñas, esenciales para transportar las tropas de la playa a los buques. Muchos de los barcos pequeños, entre los que había yates, botes salvavidas, traineras, etc., eran tripulados por voluntarios civiles. El nombre en clave de la evacuación masiva era Operación Dynamo, y la dirigía el vicealmirante Sir Bertrand Ramsay. A las 19 horas del 26 de mayo, Ramsay recibió la orden de poner en marcha la Operación Dynamo. El vicealmirante había contado con 3 puertos franceses disponibles para la evacuación, pero Boulogne y Calais habían sido capturados para entonces. Dunkerque era el único puerto que quedaba en manos de los aliados, y Ramsay temía que no se pudieran rescatar más de 45.000 hombres. La noche del 25 de mayo, Lord John Gort había ordenado a las fuerzas expedicionarias británicas que se retiraran hacia el mar. Su decisión fue motivada por la posición crítica del ejército belga a la izquierda de los aliados. El ejército había consumido todas sus defensas y estaba a punto de caer. Una vez que los alemanes barrieran la línea belga, podrían atacar el flanco expuesto del ejército británico. Gort consideró más prudente retirarse en lugar de cumplir con las órdenes de Weygand y atacar por el sur. Al día siguiente los alemanes consiguieron finalmente penetrar las defensas belgas. Y lo que es más importante, Hitler dio permiso al Grupo A del ejército para reanudar su avance.
El 27 de mayo, el exhausto ejército belga no podía seguir luchando y el rey Leopoldo solicitó el armisticio a los alemanes. Alargando las negociaciones de la rendición, los belgas consiguieron regalar a los aliados 24 horas en la carrera a vida o muerte por Dunkerque. No obstante, las fuerzas francesas y británicas tuvieron que luchar desesperadamente para mantener abiertas las rutas de su escapada. Al anochecer del 27, una división británica había sido reducida al tamaño de una sencilla brigada. Al día siguiente los belgas se rindieron oficialmente. En Lille quedó aislado casi la mitad del primer ejército francés, que se había retirado lentamente. A pesar de estar rodeados, decidieron luchar y los 3 días siguientes mantuvieron ocupadas a 7 divisiones alemanas. Esa noche, los aliados en retirada quedaron atrapados en una estrecha cabeza de puente alrededor de Dunkerque y solo 25.000 hombres serían evacuados. Pero la vasta armada de embarcaciones pequeñas comenzó a llegar, aumentando cada día el número de tropas rescatadas. Las malas condiciones atmosféricas habían entorpecido las operaciones de la Luftwaffe durante los primeros pasos de la evacuación. El primer bombardeo pesado de la Luftwaffe no tuvo lugar hasta el 29 de mayo, pero sus ataques aumentaron en intensidad durante los 3 días siguientes. Aunque la RAF desplegó todos sus aviones disponibles para dar cobertura a los soldados, los alemanes les superaron en número. Y tampoco podían quedarse mucho tiempo a causa de la distancia con Inglaterra. Los ataques de la Luftwaffe dieron cuenta de 243 barcos, incluidos 8 destructores y 8 barcos cargados de tropas. Afortunadamente, para las fuerzas expedicionarias británicas, la Luftwaffe no consiguió dejar fuera de acción el puerto de Dunkerque. Fue en el puerto y no en las playas donde embarcó la mayoría de las tropas. A última hora del día 30, los alemanes finalmente comprendieron la escala de la Operación Dinamo. Se decidió emprender un esfuerzo masivo para penetrar las defensas de las fuerzas expedicionarias británicas. El 31 de mayo los aliados fueron obligados a retroceder la línea de las defensas paralela a la frontera belga. A lo largo del día continuó la presión alemana sobre el perímetro y se produjeron más asaltos masivos de la Luftwaffe. Una vez más, la retaguardia aliada se vio obligada a retroceder, aunque consiguieron evitar el avance alemán. El 2 de junio hubo que suspender la evacuación diurna a causa de la ferocidad de los ataques de la Luftwaffe. Pero para entonces, la Operación Dinamo prácticamente había concluido. Esa noche, las últimas tropas británicas embarcaron a salvo. El 3 de junio, los alemanes obligaron a retirarse a los alrededores de Dunkerque a los 30.000 hombres que constituían la retaguardia francesa. Esa noche, los barcos de Ramsey intentaron evacuar este último contingente. La tarea se complicó por la llegada repentina de miles de tropas francesas desarmadas. Estas habían dejado de luchar a principios de la semana y estaban ocultas desde entonces en bodegas, casas abandonadas y otros escondites en las proximidades del puerto. La noticia de la partida final de los barcos les empujó a todos a las playas desesperados por embarcar en una de las últimas embarcaciones. A pesar de la confusión resultante, 26.000 hombres de las tropas francesas fueron evacuados con éxito. Sin embargo, cuando zarpó el último barco de Dunkerque, casi 40.000 hombres quedaron en tierra. Esto despertó inmediatamente el resentimiento de los franceses, muchos de los cuales acusaron a su principal aliado de abandonarlos. No obstante, la Operación Dinamo constituyó un enorme éxito. Un total de 338.000 hombres fueron transportados con éxito a Inglaterra.
A pesar de que Gran Bretaña había sufrido una derrota catastrófica, Dunkerque cobró una resonancia mítica para el pueblo británico. Simbolizaba su valor y la ingeniosa resistencia al poderío alemán. Hasta el punto de que Dunkerque tuvo un profundo efecto inspirador que ayudó a Gran Bretaña a seguir luchando incluso cuando, como ahora, su posición parecía desesperada. Ya que, mientras que Gran Bretaña había tenido éxito en rescatar su ejército de la inmediata destrucción, ese mismo ejército no estaba ahora en condiciones de combatir en otra campaña. Casi todo su armamento pesado, transportes y materiales habían sido abandonados, incluidos 64.000 vehículos y más de 500.000 de toneladas de provisiones y equipos. Con los mejores ejércitos aliados derrotados en Bélgica, era solo una cuestión de tiempo que Alemania acabara con las fuerzas restantes de Weygand. En menos de 4 semanas los franceses habían perdido 30 divisiones y la mayoría de sus blindados. Sus aliados también habían sido derrotados. En cuanto a los alemanes, apenas habían utilizado la mayor parte de su infantería y las divisiones Panzer estaban ahora descansadas y reequipadas. Ya habían establecido largas y sólidas cabezas de puente en Amiens y Peronne. Lo único que se les oponía ahora era una línea francesa construida a toda velocidad. Las fuerzas de Weygand se desplegaron a lo largo de la línea de los ríos Somme y Aisne. 49 divisiones francesas vigilaban los 360 kilómetros de este frente, con 17 divisiones más tejadas en la línea Maginot. Había también 4 divisiones británicas, 2 de las cuales habían sido aisladas por las fuerzas principales de Gord y que habían perdido la evacuación de Dunkerque, mientras las otras 2 estaban recién llegadas de Inglaterra. Las fuerzas francesas incluían 6 divisiones mecanizadas muy desguarnecidas, además de divisiones blindadas. Y los británicos contaban también con una división blindada debilitada. Los franceses se enfrentaban a 130 divisiones de infantería alemana, incluidos los descansados segundo y noveno ejércitos. Los Panzers se reagruparon en 5 cuerpos blindados, cada uno con 2 divisiones Panzer y una división motorizada de infantería. 3 de estos cuerpos fueron a parar al grupo B del ejército en el oeste. Uno bajo el mando de Rommel y los otros 2 de Kleist. Los 2 cuerpos de Panzer restantes bajo las órdenes de Guderian fueron enviados al grupo A del ejército en el este. Para animar a las débiles fuerzas, Weygand ordenó la construcción de algo parecido a un tablero de damas apoyado sobre una estructura clavada en el suelo, al que se conocía como alambrada. Se instalaron en bosques y aldeas y equipados con artillería se utilizaban contra los tanques. Aunque fueran desbordadas, las alambradas fueron diseñadas para continuar resistiendo. El 5 de junio se inició la ofensiva alemana en el oeste. Los franceses opusieron una decidida resistencia y los alemanes tuvieron dificultades para dominar las alambradas. Finalmente, el 7 de junio, los Panzers de Rommel se abrieron paso hacia Rouen. La resistencia francesa en este sector no tardó en derrumbarse. Rommel había solucionado el problema de las alambradas evitándolas por completo y dejando que la infantería se ocupara de ellas. El 9 de junio comenzó la ofensiva del Grupo A del ejército y chocó también con una fuerte resistencia. Pero esa noche Guderian cruzó el Aisne con sus tanques. Al día siguiente amplió la cabeza de puente. Cuando vio aparecer las divisiones Panzer restantes, la defensa francesa se rindió. Los ejércitos de Weygand comenzaron a disgregarse en todos los frentes y el 10 de junio, Reynaud y su gobierno abandonaron París. 4 días después, los alemanes entraron en la ciudad.
El 16 de junio, Reynaud dimitió y se formó un nuevo gabinete presidido por el mariscal Philippe Pétain. Con 84 años, Pétain había sido uno de los héroes de la victoria francesa en la Primera Guerra Mundial. En la presente crisis, sin embargo, Pétain no le vio sentido a prolongar la lucha. Se transmitió a Hitler la petición de armisticio. Al día siguiente, 17 de junio, Pétain hizo un llamamiento nacional a todos los franceses para que abandonaran las armas. Antes del 19 de junio, Rommel ocupó Cherburgo, lo que marcó el final de su campaña. En 6 semanas, su 7ª división Panzer, apodada la División Fantasma por su aparente facilidad para aparecer sin ser vista, había capturado casi 100.000 prisioneros, al igual que cientos de armas y vehículos blindados. Sus bajas ascendían solo a 2.500 hombres, de los cuales habían muerto menos de 700. Habían perdido solo 42 de sus tanques. En el este, la implacable división Panzer de Guderian cortó el paso a las tropas francesas en la línea Maginot antes de continuar hacia la frontera suiza. A su derecha, los cuerpos Panzer de Kleist atravesaron el Loire y penetraron hasta Lyon. El 20 de junio, Hitler comunicó sus condiciones a los enviados de París. El principal objetivo de Hitler era separar a Francia de Inglaterra. Los alemanes ocuparían el norte de Francia y lo utilizarían como base desde la cual proseguirían la guerra contra Gran Bretaña. El resto del país sería gobernado desde Vichy por un régimen encabezado por Pétain. Hitler tenía reservada una humillante sorpresa para los franceses. Había recuperado el vagón en el cual los comandantes alemanes se rindieron a los franceses al final de la Gran Guerra. Se ordenó a ingenieros alemanes que destrozaran las paredes del museo que albergaba el vagón y que lo transportaran al lugar exacto donde había estado en la famosa ocasión. Allí, en el bosque de Retond, a 80 kilómetros de París, Hitler esperó el 21 de junio a la delegación francesa. Cuando llegaron, conducidos por el general Hurtziger, y reconocieron el lugar, los franceses se quedaron horrorizados. Fue el gesto de venganza supremo de Hitler. Un columnista alemán escribiría: "La campaña de Francia ha terminado. Ha durado 26 años". El 22 de junio, el general Weygand autorizó la aceptación de las condiciones alemanas, y los 400.000 hombres que componían los 3 ejércitos franceses aislados en el este se rindieron. El 25 de junio, a las 12:35 horas, cesó oficialmente la lucha. Aunque Alemania no había pedido que le entregaran la flota francesa, Gran Bretaña temía todavía que sus barcos cayeran en manos de los alemanes. El 3 de julio, la Armada Real atacó las principales escuadras francesas, dejando muchos barcos fuera de combate. Este ataque causó gran amargura y dañó seriamente las relaciones anglo-francesas. Para Alemania, la conquista del oeste se saldó con poco más de 150.000 bajas, de las cuales solo hubo 27.000 muertos. Las pérdidas totales de los aliados entre muertos y heridos fueron de 390.000 hombres, mientras que 2 millones más cayeron prisioneros. La Luftwaffe perdió 1.284 aviones y la RAF 931, más de la mitad de los cuales eran los preciados cazas. La aviación francesa acabó con 560 aviones destrozados. Los alemanes capturaron también ingentes cantidades de equipo aliado de todo tipo.
La contundente victoria de Alemania confirmó su posición como la fuerza suprema en la Europa occidental. El único enemigo que le quedaba, Gran Bretaña, se encontraba aislado y muy debilitado. Hitler estaba convencido de que arrojaría pronto la toalla. Incluso antes de que el armisticio entrara en vigor, había ordenado la desmovilización de 35 divisiones y concedió el permiso a las divisiones Panzer. Para Hitler, la guerra en el oeste estaba completamente acabada. Alentado por su gran triunfo, Hitler empezó a contemplar una campaña contra la Unión Soviética. Sin embargo, al permitir que las fuerzas expedicionarias británicas se le escaparan de las manos, Hitler aseguró que Gran Bretaña pudiera seguir luchando. Estaba a punto de conducir a Alemania a una guerra en dos frentes. De esta manera, su victoria más espectacular sembró las semillas de su derrota final.